Hay una imagen de la infancia que, bueno, para quienes crecieron viendo televisión hace un par de décadas, es absolutamente inolvidable. Ajá, creo que ya sé para dónde vas. Sí, hablo de esta serie animada clásica, Érase una vez el cuerpo humano. Y lo menciono porque en la bibliografía que estamos revisando hoy para nuestra inmersión profunda, de hecho aparece una referencia directa a esta maravilla de la nostalgia. Es que es un clásico. Totalmente. Mostraba los glóbulos rojos caminando por ahí con pequeñas mochilas de oxígeno, y a los glóbulos blancos como una especie de fuerza policial futurista. Sí, sí, patrullaban las venas en naves espaciales y combatían virus que, bueno, tenían forma de alienígenas malvados. Era una representación visual fantástica para esa edad. Parecía pura ciencia ficción, ¿no? O una batalla épica de dibujos animados. Pero bueno, vamos a desmenuzar esto a fondo, porque resulta que la realidad microscópica que está sucediendo en nuestro interior ahora mismo, o sea, la verdadera inmunidad adaptativa, es muchísimo más sofisticada, brutal y fascinante que cualquier guión de televisión. Definitivamente. Y mucho más letal, si somos honestos. Exacto. Así que la misión de nuestro análisis de hoy es decodificar cómo las células se comunican, aprenden y se adaptan para combatir invasores. Vamos a desentrañar esta compleja danza entre los linfocitos T, los linfocitos B y las células presentadoras de antígenos, basándonos en un material universitario de inmunología básica. Que es un material muy detallado, por cierto. Sí, muy denso. Pero lo más increíble que queremos entender es cómo hacen todo esto sin destruir el propio cuerpo en el proceso. Y ese es el punto clave. A menudo, cuando se aborda la inmunología a nivel universitario, es muy fácil perderse en la nomenclatura. Uf, sí, demasiadas letras y números. Exacto. Hay demasiados acrónimos que pueden abrumar rápidamente. Pero el objetivo real de este análisis no es memorizar una lista de nombres de células. Claro, no es un examen de memoria. No para nada. El propósito es comprender el porqué detrás del sistema de defensa biológico más sofisticado que conocemos. Porque cada interacción molecular, cada receptor y cada proceso celular tiene una lógica evolutiva exquisita. O sea, hay una razón de ser para cada pequeña pieza. Tal cual. Al entender esa mecánica física y química subyacente, la inmunología deja de ser una sopa de letras y se convierte en una red de inteligencia celular pura. Y para entender esa inteligencia, bueno, tenemos que empezar por el principio. Antes de que este ejército interno, específicamente los linfocitos T, pueda lanzar un ataque, necesita saber exactamente qué está buscando. Sí, necesitan un blanco claro. Y uno pensaría que estas células de defensa simplemente tienen una visión perfecta, que viajan por la sangre y pueden, digamos, ver a los virus flotando libremente por ahí para atacarlos. Pero no es así. Nada de eso. Exacto. El material de nuestra fuente es muy claro al respecto. Los linfocitos T son completamente ciegos a los patógenos libres. O sea, yo me los imagino como unos detectives que son extremadamente miopes. Esa es una gran analogía. Muy miopes. Tienen la capacidad de atrapar al criminal más peligroso del mundo, pero solo pueden leer el cartel de Se Busca si alguien se los pone directamente enfrente. Ajá, literalmente en la cara. Sí, y no en cualquier lugar, sino dentro de una vitrina de cristal muy específica y con iluminación especial. Y esa vitrina en términos biológicos es el complejo principal de histocompatibilidad, o MHC por sus siglas en inglés. Y lo fascinante aquí es la precisión matemática y genética de esa vitrina. El complejo principal de histocompatibilidad no es una estructura genérica idéntica en todos los seres humanos. ¿Ok? O sea que mi vitrina no es igual a la tuya. Exactamente. Está codificado en una región específica de nuestro ADN, en el cromosoma 6. Y las fuentes revelan una estadística que realmente pone en perspectiva la supervivencia de la especie. A ver, ¿qué dicen los números? En la población actual se han descrito más de 9.000 alelos, es decir, variantes genéticas, para el MHC de clase 1 y más de 3.000 alelos para el de clase 2. ¡Wow! Espera, 9000 variantes. Es una cantidad enorme. ¿Por qué necesitamos tantas versiones diferentes de la misma vitrina? Porque los virus y las bacterias mutan constantemente para volverse invisibles. Claro, para escapar del radar. Exacto. Si todos los seres humanos tuvieran exactamente el mismo diseño de MCH y un virus lograra mutar de forma que sus proteínas ya no encajaran en esa vitrina única, Nos liquidaría a todos. así es.
Ese patógeno podría aniquilar a toda la población mundial, porque ningún sistema inmunológico podría verlo. ¡Qué miedo! Sí, pero al tener millones de combinaciones diferentes en la población, la biología asegura que sin importar qué mutación nueva desarrolle un virus, siempre habrá individuos cuya genética sea capaz de atrapar y mostrar ese fragmento viral. Para alertar a las defensas y que la especie sobreviva. Es un mecanismo de seguridad a nivel de especie, no solo individual. Totalmente. Pero, a ver, el texto menciona dos clases de vitrinas, la clase 1 y la clase 2, y parece que tienen trabajos completamente distintos en esta red de espionaje. Hay una división del trabajo, fundamental, sí, y está impulsada por el origen de la amenaza. Ok, ¿cómo funciona el de clase 1? Por un lado, tenemos el MHC de clase 1. Este se encuentra presente en la superficie de prácticamente todas las células nucleadas del cuerpo. O sea, casi en cualquier célula. Exacto. Su función es mostrar fragmentos de lo que se está fabricando dentro de la célula. Ok, desde adentro. Sí, si una célula es secuestrada por un virus, su maquinaria interna es forzada a fabricar proteínas virales. El MHC de clase 1 toma un pedazo de esa proteína extraña recién fabricada, la lleva a la superficie y la exhibe. Es como levantar una bandera roja. Ajá. Y esta vitrina es leída exclusivamente por los linfocitos T CD8+, también conocidos como citotóxicos. Los asesinos. Los asesinos, exacto. Su trabajo es letal y directo. Si ven algo extraño en el MHC de clase 1, inyectan toxinas que destruyen esa célula infectada para detener la propagación del virus. O sea, el MHC de clase 1 es como una auditoría interna constante. La célula dice, mira, esto es lo que estoy produciendo hoy en mi fábrica. Claro. Y si el inspector CD8+ ve que está produciendo contrabando viral, aniquila la fábrica entera para evitar que el producto salga al mercado. Tal cual, aniquila la fábrica entera sin dudarlo. Pero claro, eso solo funciona para enemigos internos, para virus que ya invadieron una célula. ¿Y si el problema viene de afuera? Exacto. Si la amenaza viene de afuera, como una bacteria o un parásito nadando en el tejido, la auditoría interna no sirve. Ahí es donde entra el MHC de clase 2. La segunda vitrina. Sí. Y este no está en todas las células, sino únicamente en un grupo selecto de profesionales llamadas células presentadoras de antígenos. Que el texto menciona que son los macrófagos y las células dendríticas, ¿no? Ajá. Estas células patrullan el entorno engullendo material del exterior, lo tragan y lo encierran en unas burbujas ácidas llamadas endosomas, que funcionan como pequeños estómagos. O sea, literalmente se comen la amenaza. Se la comen, allí digieren a la bacteria, la hacen pedazos y luego toman esos fragmentos y los exhiben en el MHC de clase 2. Ok, entiendo. Y esta vitrina específica está diseñada para ser leída por los linfocitos T CD4+, que actúan como comandantes generales. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante, pero también un poco confuso para mí. A ver, dime. Si entendí bien, el MHC es simplemente una bandeja que agarra proteínas y las exhibe. En una célula sana, el MHC de clase 1 está constantemente exhibiendo fragmentos de proteínas normales. Sí, cosas que la célula fabrica naturalmente. Y el MHC de clase 2 exhibe cosas que el macrófago recogió del entorno, que bueno, podrían ser simplemente restos de células propias muertas. Es muy probable, sí. Entonces, si este ejército de linfocitos T está constantemente patrullando, armados hasta los dientes, y leyendo estas vitrinas llenas de piezas del propio cuerpo, Ajá. ¿cómo saben que no deben lanzar un ataque masivo y destruir nuestros propios tejidos sanos? Bueno, acabas de tocar el problema central de toda la inmunología. De verdad. Sí. ¿Cómo se logra la tolerancia a lo propio mientras se mantiene la letalidad contra lo extraño? La respuesta nos lleva a uno de los entornos más hostiles y selectivos de la anatomía. ¿Cuál es? El timo, un órgano situado justo encima del corazón. Para evitar que el sistema inmunológico destruya los tejidos sanos, cada linfocito T que se produce no puede ir directamente al torrente sanguíneo. Tienen que ir a la escuela primero. Exacto. Primero debe ser enviado al timo para someterse a un riguroso proceso de educación. El timo suena como un campo de entrenamiento militar implacable. Me imagino a estos reclutos llegando, pero enfrentándose a unas pruebas donde el fracaso significa la muerte celular. Es que es un campo de entrenamiento que opera bajo reglas draconianas, divididas en 2 exámenes cruciales.
Ok, 2 exámenes. ¿Cuál es el primero? El primero es la selección positiva, que ocurre en la zona externa del timo, la corteza. A los reclutas se les presenta la vitrina vacía, el MHC. Ajá, Si el receptor del linfocito T no logra unirse e interactuar físicamente con el MHC, se considera una célula inútil. claro. El cuerpo no puede permitirse células de defensa que no sepan leer la vitrina. Exactamente. A estas células simplemente se les deja de enviar señales de supervivencia y mueren por abandono. Si logran aferrarse al MHC, sobreviven a esta fase. Esto establece lo que conocemos como restricción del MHC. Un momento, me estoy perdiendo un poco aquí. A ver, Si el trabajo final del linfocito T es atacar y destruir cosas peligrosas, ¿por qué el timo los obliga y los premia por aferrarse fuertemente al MHC, que es una estructura propia del cuerpo? es una excelente pregunta. ¿No los haría eso inestables o peligrosos desde el principio? Es una paradoja aparente. Se les exige reconocer la vitrina de cristal para asegurar que presten atención al mensajero correcto. Ok, si no ven la vitrina, no ven el mensaje. Exacto. Pero tienes toda la razón en que esto crea un peligro inmenso. Ahora tenemos células entrenadas para unirse fuertemente a las estructuras propias. Un peligro latente. Por eso, inmediatamente después deben pasar al segundo examen, la selección negativa. ¿Qué ocurre más adentro, no? Sí, en la parte más profunda del timo, la médula. Aquí se les presentan moléculas de MHC cargadas específicamente con fragmentos de todo tipo de proteínas del propio cuerpo. De todo el cuerpo. De todo. Insulina, proteínas de la piel, del cerebro. Se les muestra un catálogo completo de lo que es nuestro. Y si reaccionan a eso, Si el linfocito T reacciona y ataca estos antígenos propios, se convierte en una amenaza de autoinmunidad grave. En ese milisegundo recibe una señal química que le ordena iniciar la apoptosis. un suicidio celular programado. Exacto. Solo los reclutas que leen el MHC moderadamente, pero ignoran por completo los péptidos propios que contiene, logran graduarse. Es un equilibrio finísimo. O sea, reconoce la vitrina, pero ni se te ocurra tocar lo que hay adentro si es de los nuestros. Tal cual, esa es la regla de oro. Pero a ver, sabiendo que la biología opera con millones de células por segundo, asumo que este sistema de entrenamiento no es infalible. Ningún sistema biológico lo es. Entonces, ¿qué pasa con los desertores? O sea, las células que logran engañar al sistema y se escapan del timo siendo alérgicas al propio cuerpo. La eficiencia del timo es altísima, pero en efecto, algunos linfocitos T autorreactivos logran escapar a la circulación general. Y eso suena a un desastre. Podría serlo. Para lidiar con esto, existe un sistema secundario de seguridad llamado tolerancia periférica. Si una célula peligrosa llega a los órganos, se enfrenta a mecanismos de contención física y química. El principal es la anergia. La anergia. ¿Qué es eso? Para que un linfocito te ataque, necesita dos señales: la llave en la cerradura del antígeno y una segunda señal de coestimulación que funciona como un botón de confirmación de peligro. Como lanzar un misil. Necesitas girar 2 llaves. Exacto, gran ejemplo. Las células sanas no tienen ese botón de peligro. Así que si el linfocito rebelde ataca una célula sana, al faltarle la segunda señal, entra en un estado de parálisis funcional permanente. ¡Wow! Se te da congelado. Queda inactivo. Además, existe una fuerza policial interna, los linfocitos T reguladores o TREG. Ah, los policías del cuerpo. Sí, cuya única función es patrullar y lanzar sustancias químicas supresoras para apagar cualquier chispa de rebelión celular. Planes de contingencia para los planes de contingencia. Es brillante. Es fascinante la redundancia del sistema. Ahora, asumamos que un soldado T pasa la selección tímica, sale al torrente sanguíneo y este comandante CD4+ encuentra una amenaza genuina, un virus real. Ok, entra en acción. Debe coordinar el ataque. Pero si el comandante manda exactamente las mismas tropas para un virus minúsculo que para un gusano parásito gigante, la batalla está perdida, ¿no? Claro, no tendría sentido. Supongo que no se usa la misma estrategia militar para ambos escenarios. Definitivamente no. Y eso introduce la asombrosa plasticidad de los linfocitos TCD4+ cooperadores. Al graduarse del timo, son considerados vírgenes. O sea, no tienen una especialidad todavía.
Exacto. No tienen un destino táctico predeterminado. Cuando se topan con el patógeno, el entorno químico del tejido les da el contexto. Les dicen qué está pasando. Reciben señales en forma de citocinas, que son como mensajes de texto moleculares. Basado en esos mensajes, el CD4 Plus modifica su propia maquinaria interna y asume un perfil operativo específico. ¿Y cuáles son esos perfiles? Por ejemplo, si la amenaza es un virus escondido dentro de las células, el comandante se convierte en un perfil TH1. Este perfil envía señales para potenciar a los asesinos celulares y a los macrófagos. Ok, TH1 para virus. ¿Y para el parásito gigante? Si la amenaza es un parásito en el intestino, asume un perfil TH2 que estimula una respuesta totalmente diferente, basada en inflamación local y producción de moco para expulsarlo. ¿Y qué impide que el cuerpo entre en caos intentando lanzar ambas estrategias al mismo tiempo? Digo, gastando energía en inflamar el intestino cuando lo que necesita es cazar un virus respiratorio. Ese es otro mecanismo brillante. Se llama regulación cruzada. A ver, Es uno de los mecanismos más elegantes del sistema. Si el comandante asume el perfil TH1, no solo lanza los comandos para esa estrategia, sino que libera compuestos químicos que bloquean activamente el desarrollo de cualquier célula T2 en la zona. apaga la otra opción. Exacto. Suprime las estrategias alternativas para asegurar que toda la energía metabólica del cuerpo esté enfocada como un láser en el problema actual. Impresionante. Y bueno, el texto menciona que una de las directrices más importantes que emiten estos comandantes va dirigida a otro tipo de células fundamentales, los linfocitos B. Ah, sí, los protagonistas de la inmunidad humoral. Para visualizar esto, yo los imagino como la retaguardia industrial, la gran fábrica de armamento del cuerpo. Me gusta esa imagen. Si las células T son el combate cuerpo a cuerpo y la inteligencia táctica, los linfocitos B operan a distancia produciendo en masa las armas pesadas. ¿Los anticuerpos? Exacto, los anticuerpos. Sé que existen diferentes clases de anticuerpos como la IgM, IgG, IgA. Sí, toda la familia de inmunoglobulinas. Pero alejándonos un poco de la terminología de los libros de texto, ¿qué hace físicamente un anticuerpo en el campo de batalla? Porque al final del día es solo una proteína inerte flotando en la sangre. No tiene un motor, no persigue activamente a nada. Es verdad, es una estructura inerte, pero su arquitectura física en forma de Y griega le permite ejecutar mecanismos puramente mecánicos y químicos devastadores. ¿De qué tipo? Vamos a detallar dos de las vías más espectaculares. La primera es la neutralización por bloqueo estérico. Bloqueo estérico. Suena complicado. Es más simple de lo que suena. Imaginemos que un virus es una esfera llena de llaves que usa para forzar la entrada a nuestras células. El anticuerpo simplemente choca contra el virus y se adhiere firmemente a esas llaves, cubriéndolas por completo. O sea, les tapa las llaves. Exacto. Es como meter pegamento industrial en la cerradura de una puerta. El virus sigue vivo flotando por ahí, pero está mecánicamente neutralizado. Ya no puede entrar a la célula. Ya no puede infectar nada y eventualmente se degrada o se lo come un macrófago. Ese es un bloqueo físico puro. Literalmente un escudo que se pega al enemigo. Y el otro mecanismo espectacular. La activación del sistema de complemento. Esto es mucho más agresivo. Ok, cuéntame. Cuando varios anticuerpos se pegan a la superficie de una bacteria, la base de esa letra Y del anticuerpo cambia de forma y queda expuesta. Ese cambio atrae a una serie de proteínas letales que flotan libremente en la sangre. ¿Y qué hacen esas proteínas? Al tocar el anticuerpo, estas proteínas sufren una reacción en cadena, uniéndose unas con otras hasta ensamblar, literalmente, un tubo rígido que funciona como un taladro molecular. ¡Wow! ¿Un taladro? Sí, este tubo perfora la gruesa pared de la bacteria. Y me imagino que eso no termina bien para la bacteria. No la mató directamente, pero actuó como la baliza láser que guió el ataque de artillería. Es una baliza láser que desencadena una demolición hidráulica. Impresionante. Es un mecanismo implacable. Ahora, hay un lugar mencionado en el material que parece ser crucial para mejorar estas armas a medida que avanza la infección. El texto lo llama el centro germinal. Sí, el centro germinal. Entiendo que aquí es donde los linfocitos T, los comandantes, se reúnen en privado con los linfocitos B. Suena como un laboratorio subterráneo dentro de los ganglios linfáticos. Es un buen símil. ¿Qué mecánica específica ocurre ahí adentro para mejorar la respuesta? El centro germinal es el pináculo de la evolución acelerada. Allí ocurren dos fenómenos vitales para lo que llamamos memoria inmunológica.
El primero es el cambio de clase. Cambio de clase. Sí. Cuando un linfocito B empieza a pelear, produce anticuerpos genéricos de primera línea llamados IgM. Son grandes y, digamos, torpes. Como un arma estándar. Exacto. Dentro del centro germinal, con la autorización química del comandante T, el linfocito B abre su propio ADN, corta la sección que codifica la base del anticuerpo y pega una sección nueva para producir IgG, ¿Y qué ventaja tiene la IgG? que es mucho más pequeño y penetra los tejidos profundamente. Mantienen la punta del anticuerpo intacta, que es la que reconoce al virus, pero cambian la base para alterar cómo y dónde se despliega el arma. Básicamente cambian el chasis, pero mantienen el sistema de rastreo guiado intacto. Exactamente. Y el segundo fenómeno, que ocurre en una sección llamada la zona oscura del centro germinal, es la maduración de afinidad. Zona oscura. Suena a película de ciencia ficción otra vez. Bueno, lo que pasa ahí es de película. Aquí, los linfocitos B empiezan a mutar deliberadamente los genes de la punta del anticuerpo. Mutan a propósito. Sí, fuerzan errores genéticos a un ritmo vertiginoso. Esto genera miles de versiones ligeramente diferentes del anticuerpo original. ¿Y luego? Luego, en la zona clara del centro, estas células son obligadas a competir. Solo aquellas mutaciones aleatorias que resultaron en un anticuerpo que se adhiere con mucha más fuerza al patógeno reciben señales de supervivencia. ¿Y las demás? Las que empeoraron el diseño mueren. En cuestión de días, ocurre un proceso de selección natural darwiniana dentro del ganglio, resultando en anticuerpos que son órdenes de magnitud más precisos que los iniciales. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? Aquí llegamos a lo que me parece el mayor misterio estructural. Todo esto que explicamos ocurre cuando el cuerpo ya está analizando a un enemigo presente. Claro, cuando ya hay infección. Pero si se requiere una especificidad tan exacta, tan milimétrica, para que un anticuerpo detecte un virus, Sí. y considerando que hay virus mutando ahora mismo en selvas lejanas, virus que la humanidad no ha visto en toda su historia evolutiva, Ajá, nuevos patógenos. ¿cómo es posible que el día de mañana, si nos exponemos a un patógeno completamente nuevo, el sistema inmunológico ya tenga células listas con el receptor adecuado para reconocerlo? O sea, no hay suficiente espacio en toda la cadena de ADN humano para almacenar los planos de millones de anticuerpos para enfermedades que aún no existen. Ese dilema fue un muro inquebrantable en la biología durante gran parte del siglo XX. Rompía con el dogma central de la genética. Que dice que un gema es una proteína, ¿no? Exacto. Dictaba que para cada proteína que produce el cuerpo debe existir un gen específico prescrito, heredado de nuestros padres. Si no hay espacio en el disco duro del ADN, ¿cómo generamos diversidad infinita? ¿Y cuál fue la solución? La respuesta es un mecanismo llamado recombinación VDJ, un descubrimiento que alteró la genética para siempre. A ver, explícame esto de las letras. Básicamente, descubrimos que no heredamos los planos completos de los anticuerpos. Lo que heredamos es un mecanismo que corta, empalma y reordena segmentos fragmentados de ADN en tiempo real durante la creación de cada linfocito. Ah, ya entiendo. Para visualizar esa recombinación, lo pienso como un menú en un restaurante. O mejor aún, piezas de Lego. Las piezas de Lego son perfectas. El genoma no te da el manual para construir 1000 castillos diferentes. Te da una caja con piezas sueltas. No sé, 50 tipos de ventanas, 30 tipos de puertas y 10 tipos de techos. ¿Exacto? A medida que la célula se desarrolla, cierra los ojos, mete la mano en la caja, saca una ventana al azar, una puerta al azar y un techo al azar, y los pega de forma irreversible alterando su propio núcleo. Así es. Y las combinaciones posibles a partir de unas pocas piezas iniciales son gigantescas. La mecánica de esas combinaciones es matemática pura al servicio de la supervivencia. Profundicemos un poco en los números que nos da el texto de la universidad, porque son increíbles. Ven, dame los números. Para armar solo una parte del anticuerpo, la llamada cadena pesada, la célula tiene a su disposición aproximadamente 45 segmentos genéticos de tipo B. Ok, 45 ventanas. 23 segmentos de tipo D y 6 de tipo J. Al seleccionar uno de cada grupo al azar y ensamblarlos, obtenemos más de 6.200 combinaciones estructurales. ¡Wow! 6.200 solo en la cadena pesada.
Exacto, pero eso es solo la mitad de la pinza. Luego debe combinarse con la cadena ligera, que tiene sus propios segmentos aleatorios. Si multiplicamos esas probabilidades, obtenemos que el humano puede generar como piso mínimo estructural unos 2.3 millones de anticuerpos distintos. 2.3 millones. Y esto ocurre antes de sumar imprecisiones deliberadas al momento de pegar los segmentos, lo que añade todavía más variabilidad. 2.3 millones de diseños diferentes generados al azar flotando en la sangre en este mismo instante. Es el equivalente a, digamos, comprar millones de boletos para un sorteo mundial con la certeza estadística de que, cuando aparezca el nuevo virus letal, al menos un boleto va a tener la combinación exacta que encaja con él y desencadena la defensa. Es una maravilla biológica, de verdad, y nos protege constantemente. Bueno, es momento de hacer un recuento del viaje que hemos dado hoy, porque la escala de esto es verdaderamente monumental para quienes nos escuchan. Ha sido un viaje intenso. Comenzamos observando a las células presentadoras procesando amenazas y exhibiéndolas en las vitrinas de información altamente especializadas del MHC. El sistema de alerta. De ahí navegamos hacia el implacable campo de entrenamiento del timo, donde vimos que la supervivencia requiere un delicado equilibrio entre reconocer lo propio y no atacarlo. La escuela más dura del cuerpo. Así es. Y luego vimos cómo en los ganglios linfáticos, los linfocitos T se convierten en estrategas, regulando a los linfocitos B, mientras estos mutan deliberadamente su ADN en los centros germinales para fabricar esas balizas láser letales. Y finalmente, las matemáticas. Y cerramos entendiendo la lotería genética de la recombinación BDJ, esta herramienta de cortar y pegar que nos permite prepararnos para lo desconocido. Estoy impresionado. Es que al conectar esta inmensa red de conocimiento con la realidad médica, queda muy claro que este no es un análisis puramente académico. Tiene aplicaciones reales. Exacto. Comprender los engranajes mecánicos de este sistema es la base misma de la medicina moderna. Por ejemplo, al entender la restricción del MHC y cómo funciona la presentación de antígenos, logramos fabricar vacunas. Que le enseñan al cuerpo a reaccionar antes de que llegue la amenaza real. Claro. Y al descubrir la importancia de los linfocitos reguladores y las fallas en la tolerancia periférica, hoy en día desciframos por qué ocurren enfermedades autoinmunes severas. Y me imagino que eso ayuda a crear tratamientos. Sí, podemos diseñar fármacos biológicos que silencian esos ataques internos. Y quizá el campo más revolucionario hoy en día es el cáncer. ¿Cómo funciona ahí? Al manipular la citotoxicidad y las señales celulares, la ciencia está logrando extraer linfocitos de un paciente, reprogramar sus receptores en un laboratorio y reintroducirlos para que ataquen tumores cancerígenos que antes eludían el sistema inmune. Eso es ciencia ficción hecha realidad. Totalmente. Pero todo esto deja una última idea, un ángulo diferente para reflexionar antes de irnos. A ver, cuéntanos. Toda esta maquinaria de la que hablamos depende de un motor central de aleatoriedad genética. O sea, construimos armas a ciegas, apostando a que un día encajarán con un patógeno letal. La lotería de boletos que mencionamos. Exacto. Pero ¿qué sucede cuando este sistema de ensamble al azar construye accidentalmente el receptor perfecto contra una molécula completamente inofensiva? Uy, a ver. ¿Qué pasa cuando por pura casualidad matemática se genera un batallón entero diseñado para lanzar un ataque termonuclear contra un simple grano de polen primaveral o contra una proteína en un cacahuate? ¡Ay, claro! Las alergias. Ese es el origen de las alergias severas. Hace que miremos algo tan cotidiano como la inflamación desde una perspectiva distinta. ¡Qué locura! Es el precio que paga la especie por mantener en funcionamiento una máquina de adaptación constante que camina todos los días sobre el filo de una navaja entre la defensa absoluta y la autodestrucción accidental. ¡Qué concepto tan poderoso para cerrar este análisis! Transforma por completo la idea de un simple estornudo alérgico. Ya no es un defecto torpe, sino el daño colateral de un ejército microscópico operando al límite mismo de sus capacidades biológicas. Así es. Ha sido un recorrido verdaderamente fascinante, que nos devuelve un poco a ese asombro infantil de ver células en naves espaciales, pero ahora anclado en la comprensión real de la maquinaria pesada que opera silenciosamente detrás de la cortina. Nos quedamos con esa reflexión latiendo, sabiendo que en este mismo segundo, millones de recombinaciones y selecciones están ocurriendo en nuestro interior, manteniéndonos a salvo.